Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar, hoy martes 23, vamos a trabajar escribiendo, ¿sí? ¿Qué van a recibir ustedes? Esta actividad, ¿sí? Primero tenemos que completar con sílabas y tratar de buscar palabras que comiencen con estas sílabas. Y después van a recibir también esta actividad que ya les voy a explicar, pero primero vamos a ver de qué se trata esta actividad. Y dice que con ayuda de la familia y del abecedario tenemos que completar todos los globitos, ¿sí? Las burbujitas que está soplando este niño y están incompletas. La primera sílaba es la sa, ¿sí? La s, con la a, sa. Entonces la vamos a ir pegando acá. Con la A, sa. ¿Sí? Ahí. Después, lo que tienen que hacer es completar la que sigue. La C. La sílaba C. La S con la E. Van a ir completando. Ustedes tienen que ir escribiendo. Las con la I, sí. Después, ¿qué le sigue? Las con la O, so. Y por último, la última sílaba, las con la U, su. ¿Sí? Y ahí ustedes ya terminan de completar así, escribiendo dentro de las burbujitas todas las sílabas. La sa, la se, las si, so y su. Y después dice que con cada una de las sílabas que ustedes fueron escribiendo, tienen que pensar palabras que comiencen con esa. Por ejemplo, yo escribí salud, ¿sí? Porque empieza sa, con la sa. Y van a ir escribiendo debajo. Tengo que pensar una con la sílaba C. Ceño. ¿Sí? Comienza ceño. Y la voy a escribir acá. Yo hice los cartelitos y entonces voy pegando, ¿sí? Pero ustedes tienen que ir escribiendo. Con la sí. Ahora. ¿Y qué escribí? Si, len, si, o. ¿Sí? Y ahí vamos a escribir con la si. Después voy a buscar una palabra que comience con la sílaba so. Y yo pensé sonrisa. ¿Sí? Y vamos a ir poniendo acá, sonrisa. Y por último me falta con la sílaba su. Y yo pensé sueños. Y ahí completé la primera actividad, que era buscar y completar, pensar todas las sílabas de esta familia y después pensar palabras que comiencen con estas sílabas, ¿sí? Para seguir con la misma actividad, con las mismas, para escribir, vamos a pasar a la siguiente actividad. Y en esa siguiente actividad tenemos que escribir. Seguimos escribiendo, ¿sí? Con ayuda de la familia, vamos a leer. Dice, reemplaza el dibujo con la palabra que corresponde, ¿sí? Y ahí dice, mi oso se llama Samuel. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Ustedes tienen todo fotocopiado, escrito en el cuaderno entonces. Lo que van a hacer
es leer cada una de las oraciones y después lo que tenemos que hacer es escribir, ¿sí? Dice, mi oso se llama Samuel. Esa es la primera oración. Y la segunda, ¿qué hay acá? Una mesa. Entonces, esa mesa es de la sala. Y la tercera oración, el sol está contento. Dice, vuelve a escribir las oraciones. ¿Cómo? Reemplazando las imágenes por palabras, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, el oso se llama Samuel, ¿qué voy a hacer? Voy a poner el oso se llama Samuel. Con la A, sa. Y ahí voy a poner un puntito, ¿sí? Y así van a hacer con todas las actividades, con todas las oraciones, ¿sí? Que pide. Entonces, el oso se llama Samuel, es el primero. Y después viene esa mesa es de la sala y después el sol está contento. Así van a escribir en estos rengloncitos que están acá. Bueno, espero que les guste esta actividad y después nos volvemos a encontrar otro día para hacer otra actividad de prácticas de lenguaje. Otra cosita, pinten prolijo, escriban un montón, reciban ayuda de la familia, no se enojen y sigan así de geniales, que está todo re bien, están aprendiendo un montón y ya veo videitos de que están empezando a leer. Así que les mando un beso enorme, a trabajar. Hola chicos, bueno, llegamos al día jueves 25 de junio. Ustedes van a escribir en sus cuadernos, hoy es jueves 25 de junio y vamos a leer. Hoy nos toca leer y después comprender. ¿Qué vamos a leer? Una actividad, un cuento del libro nuestro, que lo extraño tanto, Hola, soy Bambú, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata y se van a encontrar con este cuento, ¿sí? Hasta la página 22. Ustedes tienen que leer hasta acá, con ayuda de la familia. Y en la página 20 dice, lean el título, quién será el protagonista de este cuento, cómo se dieron cuenta y observan las ilustraciones, que son las imágenes que están en las páginas, ¿sí? Que tienen que ver con el cuento. Y dice, las aventuras del gato. Si pregunta quién será el protagonista, el título ya me está anticipando quién es el protagonista. ¿Quién es el protagonista? El gato, ¿sí? Vamos a escuchar atentamente este cuento. Había una vez un gato que vivía en el jardín de una casa. Un día, la puerta del jardín quedó abierta y el gatito salió corriendo en dirección al bosque. Cuando llegó la noche, empezó a sentir miedo. No sabía cómo volver a la casa. En ese momento lo vio un conejo que, confundiéndolo con un conejito bebé, lo llevó hasta la cueva donde vivía con su familia. A la mañana siguiente, la familia miró asombrada al extraño bebé. No parecía un conejo. La abuela coneja le preguntó al gato si sabía treparse a los árboles. Como él contestó que sí, pensaron que se trataba de una ardilla y decidieron llevarlo a la casa de las ardillas. Cuando llegaron, era la hora de la cena y la mesa estaba cubierta de nueces. Pero el gato no quiso probarlas.
como todos lo miraban raro, dijo: «Miau, tengo hambre», y se puso a llorar. Justo en ese momento apareció un búho, que preguntó qué estaba haciendo un gato en ese lugar a tan altas horas de la noche. Como el búho sabía que vivía al lado del bosque, lo llevó a su casa. Y cuando el pequeño se encontró nuevamente en su jardín, se sintió feliz. No hay nada como ser un gato y estar en casa. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Después de leer, ustedes tienen que comprender, ¿sí? Y en la página siguiente en la página 23, hay una actividad que ustedes dicen conversar en familia. Ustedes van a conversar en familia, van a ver de qué se trataba este cuento, quiénes eran los personajes, quién es el personaje principal, qué le pasó a este gatito, y dice cuál es el título del cuento, de qué trata. Y ustedes van a recordar, ¿sí?, cómo se llama este cuento. Y después en el punto 2 dice: rodea solo a los personajes del cuento, ¿sí? Había uno importante, pero aparecían otros personajes también. Y ahí está: un gato, la familia de conejos, unos pajaritos, los perros y el búho. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿El gato estaba? Sí, porque es el personaje principal. ¿La familia de conejos aparece? Y vamos a recordar, a ver si ustedes recuerdan. Después van a marcar, van a hacer una cruz, van a rodear con un círculo. ¿Los pajaritos aparecen? No sé, si no me acuerdo tengo que volver a la lectura. ¿Los perros aparecen? ¿El búho? Recuerdo, a ver, ¿qué pasaba? ¿Estaba el búho? ¿Fue importante el búho en este cuento? Bueno, vamos a ver. Después de hacer esta actividad, lo que tienen que hacer es pintar una de estas imágenes. ¿Dónde sucede el cuento? ¿En una playa o en una casa con jardín? Fíjense ustedes, recuerden, en familia, comenten y solo van a pintar cuál de estas dos. Una sola, ¿sí? Y ahí termina la actividad del libro. Después, ustedes van a recibir una actividad como esta, que se trata de la comprensión del mismo cuentito que yo les leí y ustedes pueden volver a leer en familia. Y dice: ¿quién es el personaje principal? Y ahí ustedes dicen: el pato, el perro o el gato. Entonces ahí ustedes van a tener esto fotocopiado, o la familia va a ayudar a escribir y dice: el pato es el personaje principal, el perro es el personaje principal o el gato. ¿Cuál es el personaje principal? Ya en el título me decía, ¿sí? Entonces voy a encerrar: el principal es el gato. Y así con las otras opciones. ¿Dónde vivía? ¿En el jardín de una casa o en el bosque? A ver, ¿dónde vivía? Aparecen los dos lugares, pero ¿dónde vivía? ¿Qué le pasó? ¿Se perdió al salir corriendo de su casa o se fue a jugar a la pelota con sus amigos? Después, ¿cómo termina el cuento? ¿Se fue a vivir a la casa del búho o el búho lo ayudó a regresar? Vamos a pensar, vamos a recordar. Después, por último, dice en el cuaderno dibujar al personaje principal y el lugar donde vive. ¿Vamos a dibujar a todos los personajes? No, solamente al principal. Y vamos a dibujar también el lugar donde vive, que es la casa con el jardín, ¿sí? Y bueno, el punto F era la actividad del libro, que ya si estaban con el libro lo pueden hacer. Y ahí termina la actividad de la comprensión, lectura y comprensión. Como les digo siempre, lectura porque leemos y comprensión porque comprendemos
entendemos lo que nos están leyendo, ¿sí? Después, por último, y para ejercitar las manitos, van a hacer de este libro que se llama Mochilosa, ¿sí? 1. Y ahí ustedes van a hacer la actividad que aparece, la primera actividad, que dice de flor en flor. ¿Qué tengo que hacer? Con color voy a seguir, o con un lápiz negro, si no estoy tan seguro o segura, voy a recorrer toda la línea de puntos hasta llegar a la flor. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a recorrer con un lápiz bien prolijo la línea de puntos. Ya seguro que lo van a lograr. Van a pintar los dibujitos, así les queda re súper lindo. Y también van a hacer otra actividad que es la de caminitos, ¿sí? Y está en la primera, dice caminitos. Tengo que pintar sin salirme del dibujo y recorrer el caminito, todo por la línea de puntos. Lo voy a hacer 2 veces, con lápiz o con color, ¿sí? Y ahí se termina la actividad de prácticas de lenguaje. Así que espero que les guste. Quiero fotitos, quiero más videitos leyendo, el que se anime de a poco, ¿sí? No quiero que se enojen, quiero que disfruten, porque todas las actividades que nosotras estamos programando, planificando para ustedes, es porque cuando nos encontremos de nuevo, nos tienen que mostrar todo lo que estuvieron trabajando en familia. Nos quedamos en casa, nos cuidamos, la pasamos bien y aprendemos, ¿sí? Les mando un beso grande, cuídense y espero todas sus actividades para felicitarlos como siempre. Nos vemos.